Hemos estado estudiando los principales temas de cada carta. Esta oportunidad vamos a estudiar lo que Pablo nos dice en esta carta respecto del ejemplo que es Israel, el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios actual, es decir, la iglesia de Cristo. Vamos a leer en Corintios, 1 Corintios capítulo 10 y verso 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El apóstol Pablo aquí nos va a hacer una comparación, o mejor dicho, una ejemplificación de cosas que le sucedieron o que hicieron en el desierto en contra de Dios, Israel, este pueblo de Dios, como un ejemplo para que ahora nosotros no hagamos lo mismo. Y nos hace una comparación de las bendiciones que ellos recibieron en el desierto, que son tipificación de las bendiciones que también en el Evangelio los cristianos actualmente recibimos. Vamos a comenzar entonces en el verso 2, que dice: el bautismo en la nube simboliza lo que simboliza para nosotros ahora, porque dice en el capítulo 10 y verso 2 o verso 1, que los israelitas en el desierto fueron bautizados en la nube, en el verso que leímos. ¿Qué simboliza de que ellos hayan sido bautizados en la nube? Es decir, sumergidos, ya que la nube que los seguía los protegía en la noche como una nube de luz y de calor, porque en el desierto son muy fuertes los fríos. Entonces, en esa forma ellos estaban protegidos en la noche y en el día por la misma nube, solo que en el día era nube de sombra para evitar el calor del sol del día. ¿Y qué simboliza esto? Pues lo que simboliza para nosotros es gran cosa, pero detengámonos un momentito aquí en lo que simbolizaba para ellos. Ellos creían que solo era una protección física, aquellos incrédulos pues del pueblo de Israel, pero era el Espíritu Santo, la nube del Espíritu Santo, la que los estaba cubriendo constantemente en la noche y en el día. ¿Y qué era lo que Dios quería? Pues claro que Dios quería protegerlos de las inclemencias del tiempo del desierto. Pero lo que quería era que entendieran que no podía ser aquello natural, sino que era algo sobrenatural, eran fuerzas espirituales, y en este caso específico que nosotros ya sabemos que es el Espíritu Santo el que los estaba cubriendo. Y ellos entonces, y seguramente que muchos así lo lograron, entendiendo la verdadera identidad de aquella nube que los seguía. Entonces ellos se hubieran aprovechado, y se aprovecharon mucho seguramente, repito,
de esta revelación de Dios, porque todas estas sombras que aquí nos describe Pablo, que ahora son realidades en el Evangelio, para ellos también tenían una verdad espiritual que Dios quería que ellos alcanzaran. Vamos a ver esto un poquito más detenidamente o abundando en este mismo ejemplo a través de las otras bendiciones que ellos recibieron en el desierto. Dice también entonces, vamos ahora entonces al significado siempre de que ellos fueron bautizados en la nube como una figura. Pues ahora nosotros tenemos la realidad de ese bautismo en la nube, pero no en la nube, sino que en el Espíritu Santo, como una experiencia posterior a convertirnos, a recibir al Señor Jesucristo. Se tiene esta experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y en otras epístolas de Pablo o de otros apóstoles se habla también del Espíritu Santo como esta bendición, como una bendición para el pueblo cristiano, y habla del Espíritu Santo como sello de Dios en el corazón del hombre. También habla del Espíritu Santo como de las arras de la posesión adquirida, es decir, la posesión que nosotros hemos adquirido por gracia de Dios es pertenecerle a Dios, es las riquezas espirituales eternas, es ser hijo de Dios, es ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y todo eso está aquí representado entonces con estos ejemplos. Repetimos, el que ellos se hayan entonces sumergido o estar sumergidos o bautizados o cubiertos con el Espíritu Santo manifestado en una nube, es ahora ese bautismo que todos debemos de anhelar, todos aquellos que hemos recibido a Cristo y que hemos sido bautizados. Entonces debemos de anhelar este bautismo en el Espíritu Santo, que hay abundantes ejemplos en la palabra de Dios, como en el libro de los Hechos, que los cristianos recibían, ya sea personalmente o en grupo, este bautismo en el Espíritu Santo. Luego también dice en el verso 3, siempre del capítulo 10 de Primera de Corintios, en el verso 2, todos los israelitas fueron bautizados en el mar. Es decir, cuando ellos pasaron el Mar Rojo, ellos fueron bautizados en el mar. Así lo señala la palabra de Dios. Y esto es ahora el bautismo en el bautismo en aguas, que el cristiano recibe también posteriormente a convertirse o inmediatamente que se convierta. También puede recibir este bautismo en aguas con solo entender lo que significa el bautismo, que es una declaración pública de nuestra adherencia o de nuestra participación ya con Cristo, de nuestra pertenencia a Cristo. Ahora sí, el verso 3, siempre el capítulo 10, y dice, todos comieron del mismo alimento espiritual. Bueno, todos los que hemos leído la palabra de Dios en los primeros libros de la Biblia, vemos que ahí en el Éxodo ellos recibieron un alimento de la mano de Dios que ellos llamaron maná, que significa, ¿qué es esto?
ese maná no era nada natural, sino que era algo que Dios producía para ellos cada día. ¿Y qué significa entonces ese maná? Pues ese maná significa o tipifica a Cristo. Y ellos también, los israelitas, debían de haber pensado que todas aquellas cosas que les estaban pasando, que les estaban sucediendo como milagros a diario, como este del maná, era algo que ellos tenían que pensar cuál era el significado, la esencia espiritual, para poder ellos recibir la bendición. Y si alguien dijera, pues, pero ¿cómo lo iban a hacer? ¿Quién lo iba a saber? La respuesta es que Moisés y muchos otros seguramente sí lo sabían, porque Moisés no era, a pesar de que fue el abanderado de la ley, no era judío perteneciente o sujeto a la ley, sino que, como dice al principio del relato de la vida de Moisés, cuando él salió de Egipto, que prefirió, dice, los vituperios de Cristo a llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces, los que profundizaron en todas estas cosas le preguntaron a Dios y buscaron el significado espiritual de todas estas cosas materiales que les estaban pasando. Seguramente llegaron al entendimiento, así como logró llegar a ese entendimiento Moisés, de que Cristo es el Salvador de toda vida, de que no hay otro nombre dado en el cielo o dado en la tierra debajo, bajo el cual pueda el hombre ser salvo, sino solo el nombre del Señor Jesucristo. Ahora este maná significa nosotros sabemos que el maná es tipo de Cristo, pues eso sí lo aprendemos nosotros y lo creemos desde el principio, que Cristo es el pan de vida. Así como podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 6 y verso 32, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es claro, pues, que el significado espiritual de este maná que ellos recibían es Cristo, el pan de vida que ahora a nosotros nos ha dado vida espiritual. Aleluya, bendito sea su nombre. El verso 3 dice también, siempre el capítulo 10 de 1 de Corintios, todos bebieron la misma bebida espiritual. La bebida espiritual que bebieron fue el agua que emanaba de la roca que los seguía. También esa parte milagrosa de su peregrinar en el desierto, nosotros la sabemos bien. Cómo ellos, cuando tuvieron necesidad de beber, de saciar su sed, comenzó entonces a manar agua de la roca. Aquella roca a la que Moisés golpeó una vez y después 2 veces, y solo debió de haberla golpeado una vez y haberle hablado la segunda vez para que diera el agua para los israelitas. Pero imagínense una fuente celestial que lo seguía. Pero aquí dice algo asombroso. Dice que la roca que lo seguía era Cristo. Es decir, así como cuando Dios llamó a Moisés, Moisés vio
la zarza ardiendo, pero ahí estaba Cristo. Es decir, la zarza ardiendo era Cristo. Y Moisés solo vio zarza ardiendo. Aquí los israelitas miraban una roca que les proveía agua, pero además era una roca ambulante, migratoria, porque iba con ellos. Esto es una maravilla, es algo asombroso. ¿Qué pensaron estos hombres? Moisés seguramente pensaba que era Cristo, aunque la segunda vez que le pidió agua, que Dios le dijo que la golpeara, pues parece que se le olvidó, porque si sabía que era Cristo, aquella roca de la cual ellos obtenían el agua, no le debía de haber golpeado. Más bien, desde la primera vez que Dios le dijo que la golpeara, le hubiera dicho: Señor, yo no voy a golpear esa roca que tipifica a Cristo o que es Cristo. Porque ahí no dice ni siquiera que tipifica, sino que la roca que lo seguía era Cristo. Entonces, ahí tenían ellos la oportunidad de confirmar, de aclarar su pensamiento espiritualmente y ver que era aquello glorioso. No solo era cosa de saciar su sed, sino que Cristo lo seguía. Aleluya. Y ahora nosotros también sabemos que Cristo es el agua de vida para nosotros. Y no solo es el agua de vida para ese momento glorioso en que nosotros recibimos la salvación eterna, ese momento maravilloso en que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, sino que constantemente, como la palabra de Dios también es Cristo. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nosotros estamos saciando nuestra sed espiritual. Ahora no tenemos que ir al pozo de Jacob. Ahora no tenemos que ir al desierto a buscar la roca. No. Ahora no tenemos que ir a la cruz a bajar a Cristo para que de ahí obtengamos el agua de vida, sino que ahora nosotros tenemos el agua de vida en nosotros mismos y a través de la palabra de Dios que nosotros tenemos a la mano por misericordia grande de Dios. Aleluya. Como dice acá, podemos leer Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Cristo nos sació eternamente nuestra sed de salvación, nuestra sed de justicia. Aleluya. Nuestra sed de comunión con Dios. Y ahí está permanentemente a la mano. Estamos mejor, infinitamente mejor que ellos, a los cuales, de los cuales solamente obtenían un agua natural de Él. Vean si Dios no ha narrado esto perfectamente en la historia del pueblo de Israel con lo que ahora es el pueblo de Dios, es decir, el pueblo cristiano. Pero sigamos leyendo, capítulo 10 y verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y esto sí es una mala noticia para muchos cristianos que piensan ligeramente o falsamente
que es suficiente con haberle entregado la vida a Cristo y recibir salvación y haber recibido entonces esa seguridad de que tenemos un lugar en el cielo con Dios, pero podemos seguir viviendo la vida que nosotros querramos. Y ese es un gran engaño de Satanás, porque eso nos va a hacer infelices, eso nos va a hacer fracasados en nuestra vida terrenal, y eso nos va a hacer que estemos sujetos a la disciplina de Dios, al castigo de Dios, por no entender que a santidad nos está llamando el Señor. Y me llama la atención tremendamente que dice que de los más de ellos, es decir, de la mayoría. ¿Cómo es posible que la mayoría del pueblo de Dios sea infiel con Dios, sea indisciplinado y no se niegue a sí mismo, indisciplinado en seguir a Cristo, obediente, fiel para seguir a Cristo en todo aquello que Él nos mande y darnos un regresón total de la vida que antes vivíamos? ¿Cómo es posible? Pero ¿cuál va a ser el resultado para esa mayoría actualmente? Porque así como para la mayoría del pueblo de Israel en el desierto, ellos murieron en el desierto. Todos los que cuando salieron de Egipto tenían más de 20 años, quedaron muertos en el desierto por sus rebeliones y su pecado, excepto Josué y Caleb, que no murieron ahí en el desierto, sino que tuvieron el privilegio y la bendición de Dios de entrar en la tierra prometida. Entonces esto sí que es una gran advertencia para nosotros. Es un gran ejemplo para que nosotros no seamos ligeros en esto tampoco. Nosotros debemos de entender que ahora nosotros somos seres espirituales. Y Pablo dice, vosotros no sois hombres. Entonces, ¿qué somos? Pues somos seres celestiales. Somos criaturas celestiales. Somos hijos de Dios, por tanto, celestiales, que vivimos en la tierra. Pero nos debemos a esa naturaleza, y esa es la naturaleza a la que debemos de atenernos, la que nos debe sustentar, la que nos debe de regir mientras nosotros vivimos en la tierra. No ser negligentes en ejercitarnos en la piedad, en hacer uso de todos aquellos medios que Dios nos ha dejado para que nuestra vida madure, crezca, se fortalezca y llegue a ser verdaderamente manejada o dirigida y guiada por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios va a tomar control nuestro en esa forma. Pero si nosotros vivimos como la mayoría de los israelitas en el desierto, vivimos una vida licenciosa, una vida pecaminosa, una vida que no se niega a sí mismo los placeres del mundo o los impulsos y deseos de nuestra propia alma, nunca vamos a agradar a Dios. Y esta vida terrenal va a ser nuestro desierto. Y ahí vamos a quedar, aquí vamos a quedar postrados y vamos a hacer como ellos que daban vueltas al monte Sinaí, daban vueltas en el Sinaí, vueltas y vueltas en el desierto. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Pues con el único fin para Dios de disciplinarlos y de que murieran ahí en el desierto.
por desobedientes. Solamente aquellos que tenían menos de 20 años fueron los que Dios les dio el privilegio de entrar a la tierra prometida. Y ahora este es un gran ejemplo para nosotros. Y un ejemplo que no solo debemos de decir, caramba, qué tremendo, qué mal se comportó el pueblo de Israel. No es para eso, es para ver cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida. Si estamos viviendo espiritualmente o carnalmente. El que cosecha para su carne va a cosechar corrupción y va a cosechar juicio de Dios, disciplina de Dios. El que siembra para el espíritu va a cosechar bendiciones gloriosas aquí en la tierra y vida eterna en la eternidad. Entonces, no hay duda que nosotros nos debemos de esforzar, porque no es para una corona corruptible, no es para cosechar cosas materiales o terrenales, sino que es para cosechar vida eterna y gloriosas bendiciones celestiales. Continuamos entonces leyendo acá, en el verso 6, capítulo 10. Dice, comienza aquí a describirnos algunas de las cosas que a ellos los estorbaron en su vida y por los cuales se volvieron de Dios, no obedecieron. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Tal vez eso no nos va a dar tiempo de tratar este punto. Y hay otros más que el apóstol nos está ejemplificando aquí y resaltando acá porque son muy importantes. Pero aquí dice cosas malas. Y en Números 11 y verso 4, capítulo 11 y verso 4, nos describe que los israelitas lo primero que comenzaron a reclamar fue los alimentos. Ellos no estuvieron de acuerdo con el régimen que Dios les estableció para el desierto. En Egipto, ellos comían lo que les daba la gana. Bueno, con la limitación de que un esclavo nunca come todo lo que le da la gana, porque sus recursos son limitados. Y ellos eran esclavos en Egipto. Por tanto, ellos dicen que comían de todo, pero no era así. Ellos dicen que estaban bien ahí en Egipto, pero no era cierto. ¿Qué esclavo va a estar bien? Sin embargo, ellos lo primero que comenzaron a reclamar son los alimentos. En el maná tenían todo, todos los alimentos, todos los elementos necesarios para una buena nutrición. Pero no tenían lo que ellos querían. Comenzaron a decir, bueno, echamos de menos el pescado, los ajos, la cebolla. Imagínese usted. Eso fue lo primero que reclamaron. Y podemos pensar nosotros, pero que caramba, esta gente reclamaba por todo de plano. Su corazón no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a recibir lo que Dios tenía programado para ellos en el desierto. Y entonces dice que codiciaron cosas malas. Ahora yo le pregunto, ¿el pescado es malo? Deje de comerlo. Así como el cerdo, porque aquí dice que ellos codiciaron pescado y era cosa mala. Así es que no solo, si ustedes de los que dicen el cerdo, como dice que es animal inmundo, pues también dice que es cosa mala. Pero no es así.
No era que el pescado fuera malo, que los ajos o las cebollas fueran malas. Tal vez algunos de nosotros pensamos que los ajos son malos, por el olorcito que tienen, pero son buenos todos. ¿Por qué Dios dice que son malas? Porque nosotros debemos de atenernos en nuestro desierto, en nuestra vida terrenal, en este valle de sombra en que estamos viviendo, a lo que Dios tenga para nosotros. Y muchas de las cosas que Dios tenga para nosotros es probable que nosotros digamos, ay, caraja, caramba, yo estoy ya como los israelitas en el desierto, que solo maná, maná, maná. Yo tal vez también en los alimentos ya solo estoy comiendo esto y esto y esto, pero yo quisiera comer otras cosas. O yo quisiera tener tales bienes, o yo quisiera tener tal bendición, o yo quisiera estar soltero y estoy casado, o yo quisiera estar casado y estoy soltero. Y eso viene a ser casi como el pescado, los ajos y la cebolla por los cuales ellos reclamaron en el desierto. ¿No le parece a usted? Bueno, diría usted, no, claro que no es lo mismo, porque ahora no es lo mismo querer tener una casa de 3 pisos si solo tengo un piso. Pues para efecto de lo que vale la gloriosa eternidad y las bendiciones gloriosas de la eternidad, sí, es como el pescado, los ajos y la cebolla. ¿No le parece a usted? Quiere decir que nosotros podemos ahora codiciar cosas que pueden no estar etiquetadas como malas, pero sí van a ser malas y van a ser una codicia dañina para nosotros si nosotros como de lugar queremos tener aquello que Dios no quiere para nuestra vida terrenal. O tal vez para este momento. Tal vez Dios tiene otro tiempo para eso que nosotros anhelamos tanto. Y entonces lo que ahora nosotros necesitamos es paciencia, ¿verdad? En ese caso, para poder recibir la bendición que vendrá. Vamos a llegar hasta ahí en este estudio el día de hoy, pero vamos a continuar con este tema en el siguiente, porque es de importancia pero especial para la vida del cristiano. Acompáñenos en la siguiente ocasión en que estaremos reunidos si Dios nos da la vida. Que Dios lo guarde.